Hola, buenas noches. Noche de lunes a martes. Seguimos subiendo el Tourmalet y empieza cada vez a ser más complicado. Dos puntos antes de empezar con los titulares. Primero agradecer. Ayer sobrepasamos finalmente los 25.000 suscriptores en el canal. Gracias a todos, aquellos que están suscritos obviamente, y recordarles, sobre todo aquellos que estén por Asturias, que mañana estamos en Gijón en un debate coloquio que vamos a intentar grabar. Ya veremos si nos da tiempo mañana hacer programa o lo hacemos desde allí, para explicar la cosa importante, suponemos que puede suceder mañana. Decíamos, 25.000 suscriptores, gracias a todos ellos. Debate coloquio mañana a las 6 en el restaurante de Menir en Gijón. Quien venga, será un placer recibirlo. Y hoy, pues estamos en ese momento, no sabemos si decir que nos hace cierta gracia, vamos a decirlo así, que hasta haya políticos que utilicen expresiones que usamos aquí. Hoy ha sido el exministro Illa que ha hablado de estar en un callejón sin salida. Ayer nosotros decíamos que el referéndum para el PSOE podría ser algo parecido, vamos a decirlo así de claro. Hemos tenido roblachos y no nos hemos acordado de la palabra que usamos, en fin, cosas que pasan en directo. Y vamos a centrarnos hoy en 6 temas. Primero hablaremos de la curiosidad que ha pasado hoy, que todos los socios que en principio iban a decir que sí a Sánchez, pues le han dicho al rey que tienen dudas. Con lo cual, el rey tiene a día de hoy, con la gente que ha ido, en principio, salvo que hayan mentido, tiene, si esto fuera Eurovisión, 0 points. Para Sánchez, 0 points. Bueno, un point, en principio, para Feijóo, aunque obviamente ha dicho que iba a votar, no sabemos qué ha dicho el señor Dupellene, pero está claro que sería 1-0, porque se hace curioso, pero el PNV dice que no sabe que va a votar Yolanda Díaz, que está muy lejos. Coalición Canaria, que no va a votar donde esté Yolanda Díaz. Todo un poco complicado. Y faltan obviamente todos los que hoy no han ido, Esquerra, Junts y Bildu, que ni han ido hoy ni irán mañana, y falta ver qué explica mañana Sánchez al rey. Vamos a intentar explicar si esto responde a estrategias, a pánico de los partidos porque hay un plantón de última hora del presidente Sánchez, o a qué responden todos estos movimientos. Mientras, en todo ese movimiento, digamos, tenemos a ella que dice que no se dé por hecho la amnistía y, como hemos dicho, se refiere a un gran error al referéndum, un callejón sin salida. Luego nos iremos a que mañana también va Feijóo y Vox a ver al rey. Feijóo, recordemos, ha anunciado hoy que estará el domingo en la manifestación, que en principio se supone la habrá, contra la amnistía en Barcelona. Luego hablaremos de un detalle que hemos comentado hoy en redes, que mucha gente está un poco despistada, y es que mucha gente tiene el concepto de que solo pueden ser designados para presidente del gobierno diputados, y no. El caso italiano es muy claro, cuando fue Mario Draghi, por el fracaso de los partidos políticos. Creemos que aquí la situación es un poco diferente, porque primero que tenemos unos partidos y unos políticos que no asumirían jamás ese error de reconocer que no tienen capacidad para gobernar. Pero la realidad es que es un aspecto que podría ser libre, obviamente alguien de especial reconocimiento y prestigio, que el problema de este país tan dividido es que los que unos querrían a unos, los otros no lo querrían ni ver. Y lo mismo de la otra parte, con lo cual parece una vía que simplemente hay que explicar para que la gente la conozca. Luego nos iremos a esos movimientos que están surgiendo dentro de la bronca interna de la ultraizquierda, donde Alejandra Jacinto, la ex candidata de Podemos, ha decidido abandonar la política, con lo cual algunos se están imaginando ya que puede estar a punto de estallar la guerra si hay elecciones entre Podemos y Sumar. Luego saldremos fuera para comentar esa decisión que algunos han visto como extraña de Bruselas de desbloquear 93.000 millones, con el detalle, como se ha remarcado, de que uno de los puntos fundamentales es que no hará falta que se implanten peajes en las autopistas en el 2024, cosa que había negado que hubiera estado en el paquete del Partido Socialista antes de las elecciones. En fin, luego nos iremos a eso que comentábamos anoche, de que finalmente el Tribunal Constitucional sí que ha avalado prohibir elegir vacantes, como en el Supremo, en esa ley que ha aprobado el Gobierno.
un poco rompiendo, digamos, la separación de poderes existente en España. Es un hecho muy grave, seguramente muy puntual y que mucha gente no le afecta, pero lo que tiene de fundamental obviamente es que enfada y mucho a los jueces. Y con eso, en principio, vamos a acabar el programa de hoy. Vamos a centrarnos en estos temas porque pensamos que en este momento de intensidad quizá es bueno intentar no disipar muchos temas para intentar centrarnos en la realidad. Y la realidad es que hoy los socios que han ido a ver al rey, los supuestos socios de Pedro Sánchez, pues ninguno le ha garantizado al rey, según han explicado luego, que fueran a apoyar a Sánchez. El PNV ha dicho que no lo sabe, que no lo tiene claro. Díaz ha dicho que es muy pronto todavía para decidirse. Unos minutos antes un portavoz de Sumar ha dicho que no estaba nada atado. Con lo cual hay dos opciones. Una, que todos estén intentando que el rey mañana dilate la decisión de nominar a Sánchez porque no habría suficiente quórum, es decir, solo parece que va a tener el apoyo manifiestamente fehaciente que decimos nosotros, por cierto, una palabra que se empieza a usar en los medios, de los diputados del Partido Socialista, con lo cual obviamente tendrían más nuevamente los del PP y los de Vox, con lo cual sería una situación para el rey un poco complicada de explicar. Algunos creen que lo que se pretende con esto es que el rey diga mañana que va a abrir otra ronda de consultas en 1 o 2 semanas para intentar que se madure la cosa. Luego hay los otros que tienen una teoría diferente, y es aquellos que tienen la teoría de que Sánchez en un momento dado puede hacer una espantada y decidir que no va a ir a la investidura y decir directamente que lo que quiere son elecciones porque no ve puntos de acuerdo y él no va a ceder jamás en el tema de la amnistía, esto es sí, porque saben que ya ha cedido, o en el tema del referéndum. Y lo que estaría respondiendo a estas manifestaciones tanto del PNV como de Sumar es un movimiento de pánico, de intentar no quedar como los tontos, vamos a decirlo así de claro, de apoyar a Sánchez y que de golpe Sánchez diga que no los quiere para nada. Con lo cual quedarían unos y otros como los que apoyan la amnistía y el referéndum y Sánchez quedaría marcando distancia. Hay esas dos opciones que algunos están viendo y que realmente pone un poco en el compromiso, digamos, al resto de formaciones. Tenemos, por ejemplo, cosas curiosas de ese enjambre que puede ser Sumar. Tenemos aquello de que algunos empiezan a darse cuenta de que, oiga, puestos a pedir, vamos a pedir cosas y fíjense el detalle que sabemos no nos van a dar, pero que sabemos quizá arrastren a un puñado de votos en nuestra zona. Y hablamos de Compromís, que dice que para apoyar a Sánchez necesitaría que se eliminaran los 46.000 millones de deuda que tiene la Comunidad Valenciana. Un poco dicen que si a Cataluña se va a eliminar los 80 y pico mil, a ellos también. Nos falta obviamente Bildu que diga que también eliminen la suya, que el bloque, que parecen los tontos que no han pedido nada, pues que digan que aparte de acabar las autopistas, las autovías, pues que pidan también que se extinga la deuda, porque esto al final es un campeonato a ver quién la dice más larga. Y sobre todo esto queda la duda existencial que estos son, digamos, los que han ido a ver al rey y han plasmado claramente, o eso han manifestado, que no van a apoyar a día de hoy la candidatura de Sánchez. Y claro, y uno se pregunta, si mañana Sánchez dice que tiene atado Esquerra, Junts y Bildu, y el rey ha escuchado que estos partidos le han generado dudas, ¿qué decisión tomará mañana la Casa Real? Es más, ¿qué explicación dará Sánchez de cómo tiene atado Esquerra, Junts y Bildu? Y la realidad que se empieza a mover es que realmente todo el mundo está pendiente de Sánchez mañana. Todo el mundo está pendiente de qué va a decir al rey, cómo va a explicar esos apoyos y cómo va a explicar al rey que quien le apoya pues se ha dedicado, como hemos explicado en el día de ayer, por ejemplo, en Cataluña, a tirar retratos del rey a la papelera o a insultarlo directamente desde sus líderes como Puigdemont. Todo eso hace que este ascenso, digamos, al Tourmalet, cada día, aunque a alguno le cueste entenderlo, sea más intenso. Luego tenemos obviamente los que dicen que todo esto es un paripé, que esto está atado, atadísimo,
y que lo único que están haciendo es un poco de espectáculo. Y vamos a ser sinceros, si esto fuera solo un espectáculo, yo les pediría a la gente que lo crea que explicara cuál es el sentido. Porque imagínense, si esto estuviera atado, definitivamente atado y garantizado 4 años, ¿para qué fingir si no va a haber elecciones? ¿Qué sentido tendría que fingieran todos? Parece que ninguno. Con lo cual parece más real de lo que parece que la situación es complicada. Y sumamos además las manifestaciones de Illa. Recordemos el líder del PSOE en Cataluña, PSC, que no olvidemos, Sánchez puede gobernar gracias a Cataluña, donde ha dicho hoy que no da por hecha la amnistía, fíjense que recula a la fase inicial y que el referéndum sería un grave error. Un callejón sin salida. Nosotros usamos ayer la expresión una ratonera para Sánchez, pero realmente es una reflexión, y saben que el personaje es lo que es el señor Illa, pero es una reflexión bastante pensada en el horizonte de Cataluña. Y conocedor de la realidad de que un referéndum lo único que haría es hundir al PSC en Cataluña, ya no hablamos del resto de España, y la amnistía seguramente también. Con lo cual están valorando desde el PSOE exactamente a qué juego quieren jugar. Y tienen el grave problema que llevamos repitiendo en los últimos días, que ha dicho, por cierto, ya ha puesto verbalizado el propio Salvador Illa, del callejón sin salida. Porque a diferencia de lo que dice Illa, nosotros lo que pensamos, vamos a decirlo así, analizamos y creemos es que ya ha avanzado tanto Sánchez que ahora tiene muy difícil recular. Es como si te metes en un callejón, citando a Illa en este caso, estrecho, con un coche grande e intentas dar la vuelta. Hombre, puedes intentar salir marcha atrás, pero no siempre salen bien esas maniobras. Y realmente la situación empieza a ser un poco confusa, vamos a decirlo así. Y sí que hay algo que podíamos estar aquí haciendo elucubraciones, etcétera, etcétera, pero miren, vamos a ser sinceros. Es uno de esos momentos donde la respuesta está en la boca de Sánchez. Y mañana Sánchez explicará qué ha explicado al rey. Suponemos que hará como todos los líderes que ha ido, dará una rueda de prensa y allí quedará un poco todo transparente. Si Sánchez, que hay dos opciones, puede decir que tiene los apoyos necesarios y así se lo ha transmitido al rey, pues estará claro que Sumar, el PNV, han mentido. Si Sánchez dice que a día de hoy no tiene los apoyos necesarios y le ha manifestado al rey que si pueden esperar un par de semanas para intentar volver a verse, entonces parecerá que la realidad es más cercana. Porque en 2 semanas pueden pasar muchas cosas. Algunos también creen que en 2 semanas lo que buscaría Sánchez es madurar más el tema. Ojo, otros creen que cuanto más se madure el tema, más peligroso puede ser para el Partido Socialista, porque entienden de que más dentro se habrá metido en la situación y las exigencias pueden ser mayores. Recordemos que hoy ha salido Marta Rovira de Esquerra Republicana, una de esas que está fugada, diciendo de que no se puede ir hacia atrás, en pocas palabras. Y un poco, aunque algunos han visto como un pequeño retroceso al aprobado el pasado viernes por el Parlamento de Cataluña, da la sensación de que cuando uno habla en el mundo independentista, Esquerra, el otro, en este caso Junts, calla. Y no porque vayan coordinados, sino porque tienen que reflexionar qué más van a pedir. Porque la sensación que hay es que el independentismo está jugando su batalla interior entre unos y otros. Y ojo, no se olviden, están jugando entre el 4º y el 5º en las elecciones. Con lo cual, cualquier atisbo de movimiento parece que los puede llevar, entre comillas, al infierno de unos resultados, unas autonómicas desastrosos. Porque se imaginarán que la mafia organizada que tienen en Generalitat, diputaciones, etcétera, en algún caso junto al PSOE, pues puede desaparecer si sus partidos quedan 4º y 5º en unas elecciones catalanas. Y saben que se están jugando mucho y saben que necesitan rearmar ese independentismo fracasado en el día de ayer. Pero claro,
hay un detalle que algunos se están olvidando. Cuando llegan las elecciones, ha conseguido el independentismo, indultos, todo decisiones personales, como hemos dicho, y como recordó ayer Puigdemont, que decía que no iban a buscar decisiones personales, aunque parece que es la idea primaria. Pero fíjense el detalle, cuanto más han obtenido del gobierno, en este caso del PSOE, más rechazo han generado entre sus votantes. Esquerra ha perdido 6 diputados, Junts ha perdido 1 diputado, no lo olviden. Y algunos dentro de esos partidos creen que cualquier otro pacto va a significar otro retroceso, mientras que forzar unas elecciones donde consideran que podría ganar en esta ocasión Feijóo y Vox va a significar un ascenso en las próximas elecciones, porque tendrán a alguien a quien oponerse. Y no porque Sánchez les dé todo, que también existe, sino porque el hecho que son partidos y organizaciones que necesitan el enfrentamiento para sobrevivir. Y en ese juego van a estar, y vamos a ver, como decíamos, cómo explica mañana el presidente Sánchez al rey su actual situación. Creemos que va a ser el primer momento donde, suponemos, será sincero, vamos a decirlo así de claro, donde deba expresar exactamente lo que está haciendo en este momento. Tanto de los partidos que no van a ir a ver al rey, Esquerra, Junts, Bildu, Bloque, como de los partidos que han ido y han rechazado a apoyar a Sánchez. Y a todo esto, pues tenemos edadismo, le ha llamado al señor estamos pensando en Bolaños, al señor Felipe González, que sigue criticando al gobierno, dice que ya hablará del referéndum, pero que le parece una broma. Y aunque nosotros hemos insistido que la fuerza que tiene actualmente en el PSOE, tanto Felipe González como Guerra, pues es como la que tenemos nosotros, vamos a decirlo así de claro, o sea, ninguna, pero sí que es cierto que se están convirtiendo en esa mosca cojonera del gobierno que hace reflexionar a más de uno dentro del partido. Sigue habiendo esa corriente que cree que no se debe apostar por la amnistía ni por, obviamente, el referéndum. Y sigue habiendo otra corriente que considera además una cosa que es muy interesante. Imagínense que la amnistía finalmente se retrasa ahora la investidura y Junts obliga al gobierno a aprobar la amnistía en un trámite urgente, pues antes de la sesión de investidura de Sánchez. Todo podría ser, ¿eh? Fíjense este escenario, saben que nos encanta explicar estos escenarios, que habitualmente no leen en ningún lado y luego aparecen en todos lados, como lo de las notificaciones fehacientes. Nadie se había preocupado hasta que lo explicamos nosotros. Pues piensen en este escenario, que les va a interesar. Aquellos que estén medio dormidos, afinen un poco la oreja. Situación. Mañana Sánchez dice que una opción, obviamente, que se retrase porque no ha conseguido el acuerdo. Y Junts, quizá incluso antes de la reunión, dice de que ellos, para presionar obviamente, van a votar a favor de Sánchez solo si la amnistía se aprueba antes de la sesión de investidura. Hasta aquí dices, bueno, no deja de ser lo que han estado pidiendo todos estos días, vamos a engañarnos. Pero aquí hay una jugada que se va uno al reglamento del Congreso, donde dice que si 2 grupos parlamentarios piden que una votación sea secreta, se debe hacer secreta. Esto obviamente no rige para la sesión de investidura ni para sesiones especiales, pero para una ley, aunque sea especial, aunque sea un decreto ley, aunque sea lo que sea, aunque sea una ley urgente, sí que podría regir. Con lo cual, algunos quieren jugar a esa situación dentro del PSOE, porque sería desbaratar desde el anonimato lo que pide Junts antes de la sesión de investidura. Pero aquí tenemos el problema anterior. Obviamente lo que piden es que Vox y el PP soliciten como 2 grupos que si en caso de haber una votación de la amnistía esta sea secreta. Y se imaginarán que si esa mano alzada o como la que se hace en las investiduras, nadie del PSOE a día de hoy parece que los tenga bien colocados para decir lo contrario, pero en secreto habría más opciones. Sumen aparte los que se despisten, que eso es otra. Y ese movimiento llegaría
antes de la sesión de investidura, pero llegaría en principio cuando el presidente Sánchez ya tendría otorgada la designación del rey. Y todo eso hace que la subida al Tourmalet sea todavía más interesante, porque fíjense que mañana podemos decir que se puede acabar, excepto que el rey comunique algo el miércoles, obviamente, pero parece que debería ser mañana. Parece que la primera, no sabemos cómo decirlo, el primer grupo de curvas del Tourmalet mañana estará superado. No decimos si mejor o peor, ni quién va arriba, ni quién va abajo, ni quién se ha caído en la subida. Pero llegarán agotados. Pero mañana sabremos muchas más cosas que hoy, y cualquier explicación sobre qué dirá, qué dejará de decir, pues creemos que vale la pena esperar a mañana que el propio Sánchez nos lo explique. Porque un trilero profesional, pues ¿qué quieren que les diga? A veces se hace complicado averiguar lo que está pensando. Y mañana también va Santiago Abascal y Feijóo a la reunión con el rey. No queremos que haya esa sorpresa de que digan que hay un nuevo candidato, que por cierto, insistimos, ese candidato podría ser un no diputado. Nosotros hemos comentado irónicamente, porque creemos que no será el caso, y si lo es mañana, oiga, pues nos ponen una medalla y elevamos la bola de cristal al Everest, que podría, por ejemplo, mañana en la reunión decir Feijóo, mire, Majestad, yo he pensado en este persona reconocido prestigio, hemos citado Pablo Isla, que creemos que no asumiría ese riesgo, y Vox dijera, oiga, yo voy a apoyar a ese candidato que va a poner el PP. Y de golpe tendríamos, con las dudas de hoy de Sumar y de el PNV, pues tendríamos la obligación casi al rey de proponer de candidato a Pablo Isla presidente del gobierno. Fíjense que hasta las últimas rampas de esta primera parte del Tourmalet dan juego para todo, porque no lo olviden, no ha de ser diputado ni senador quien sea elegido presidente del gobierno, ni quien sea propuesto como presidente del gobierno. Hay un ejemplo muy reciente, Mario Draghi en Italia, donde los partidos fracasaron y le propusieron a él de presidente. Luego, recuerden, tampoco hizo una gran labor, pero bueno, que lo de ser profesional, reconocido prestigio, no es lo mismo la política, pero es otra opción que creemos que no va a suceder, vamos a ser sinceros, pero que puestos a jugar con lo que ha pasado hoy, sería una opción de llamadas urgentes entre Abascal y Feijóo y decir, oye, ¿a quién tenemos que pueda decir que sí? Que no va a salir, y lo van a quemar, y le van a sacar la mierda debajo de las piedras. Pero oiga, al final la gente de Estado a veces tiene que hacer servicios, no siempre bien valorados. Por cierto, Feijóo ha comunicado que sí que vendrá el próximo 8 de octubre a Barcelona a la manifestación. No tenía sentido en este cambio de paradigma de Feijóo tras la sesión de investidura que no viniera. Parecía no venir, era la historia de su equipo, de los fracasados, y venir parecía que era una cosa más personal que finalmente va a hacer. Resta protagonismo a Ayuso, que como hemos dicho se retira hábilmente, sabiendo que su momento ya llegará. No tenía ninguna prisa y estaba más pendiente por obligación que por devoción de acceder, a día de hoy obviamente, al cargo de presidenta del gobierno. Por cierto, a nadie se le ocurre decir que también podría proponer Feijóo a Ayuso mañana y Abascal votarla, o decir que estaba de acuerdo, porque entonces sí que tendríamos aquí el Tourmalet sumado a la UISC, a todos los puertos de montaña que quieran, de alta categoría, porque sería un follonazo de narices. Y nosotros en Gijón, encantados de la vida, obviamente. Pero hay que estar atento a todo lo que sucede mañana, porque mañana vamos a descubrir muchas cosas. No solo, como decíamos, en el tema de Sánchez, sino en el tema de Feijóo y en el tema de Abascal, a ver qué explican al rey. Lo normal, pues sería que todo transcurriera con normalidad y ver exactamente qué decide el rey tras estos movimientos. Recuerden que tenemos todavía en el banquillo a Llarena, que en cualquier momento puede tener una petición sobre Puigdemont, que podría también hacer cambiar muchas cosas. Fíjense que se están sumando muchos temas y algunos, curiosamente, empiezan a ver que esto de la política
les aleja de la realidad. Y tenemos el caso de Alejandra Jacinto, la que abandona la política, la líder de Podemos, y lo que nos está enseñando, mostrando, es que no quiere estar en los navajazos que también se están empezando a preparar entre el ala de Podemos, la Montero, la PAM, la Belarra, el Belorro, todos estos, contra la señora de la peluquería. Porque, insistimos, en caso de que Sánchez no salga presidente y obviamente Sumar nos participe en el gobierno, que también ha hecho, como hizo en su momento Feijóo, repartir ministerios sin ganar, lo de Sumar puede acabar en tragedia griega. Y más tragedia casi que el PSOE. Ojo a los cuchillos que vuelan por allí. Y a todo esto, hoy ha sucedido una cosa cuanto menos curiosa, y ha sido que Bruselas ha desbloqueado 93.500 millones de fondos para España. Hombre, en principio debería ser una buena noticia, aunque también vamos a ser sinceros, si supiéramos dónde van, porque, como saben, esos fondos nadie sabe dónde están yendo. En fin, algunos creemos que van a pagar pensiones, etcétera, cosas que no son para eso, porque deberían ser para empresas, autónomos, etcétera, pero ninguno ve uno de esos euros. Y curiosamente, una de las condiciones que en principio, recuerden, el PSOE había dicho que no existía, es que se acepta que no haya peajes en las autovías de España, como había propuesto el PSOE, aunque luego lo negara. Estamos delante de un equipo de mentirosos que solo los muy ignorantes pueden llegar a creerlos. Y ayer recuerden que decíamos una cosa muy importante, se iba a decidir hoy, que era el Tribunal Constitucional si iba a avalar o no la ley que prohibía al Consejo General del Poder Judicial, o sea, a los jueces, elegir las vacantes en instituciones de alto poder judicial, como en este caso el Supremo, donde hay un 30% de vacantes. Pues ha decidido finalmente el Tribunal Constitucional seguir el dictamen del Gobierno y prohíbe al Consejo General del Poder Judicial esa elección, con lo cual sigue bloqueado el órgano judicial y muchos juzgados. Y lo que nos explica esta situación también es que se rompe, creemos algunos, casi diríamos por primera vez de una forma contundente, la separación de poderes, porque fíjense, algo que aprueban el gobierno de turno, el poder político, elimina las funciones del poder jurídico, que es el Consejo General del Poder Judicial. Recordemos que el Tribunal Constitucional no forma parte del Consejo General del Poder Judicial, que es el organismo que regula a los jueces, y parece un asalto a mano armada a la libertad de los jueces. Los jueces no están de humor, vamos a decirlo así de claro, porque consideran que ese es el principio de una ruptura democrática y más de uno ya está pensando cómo devolver la jugada. Y al final, no olviden que los jueces pintan mucho en esta historia porque para el gobierno, curiosamente, son los que han hecho, judicializando, entre comillas, la política, los que han hecho llegar a una situación como la actual. Palabras, obviamente, del gobierno. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana. Recuerden, aquellos que estén en Asturias, mañana a las 6 estaremos en Asturias. Intentaremos grabar la conferencia coloquio y ponerla más tarde. Vamos a ver cómo lo gestionamos. En todo caso, si no, intentaremos hacer el programa de la noche antes de volar, porque volvemos a la madrugada a Barcelona. Y vamos a ver mañana, porque va a ser súper interesante, hay que decirlo así de claro, qué dice Sánchez y qué ha explicado Sánchez al rey. Ahí vamos a tener un momento para parar la historia, hacer una fotografía del momento e intentar explicársela, para intentar valorar qué puede pasar en las siguientes subidas de esta dura montaña. Pánico, estrategia, mentiras. Mañana vamos a saber un poquito más de todo esto. Como decíamos, nos emplazamos a mañana. Aquellos que estén en Gijón los saludaremos personalmente. Como siempre decimos, seguimos.